Sergio Panza. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo anda Fito? ¿Cómo está Alberto? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo están los chicos del control? Bien, muy bien. Mañana fresca, linda, otoñal ya. Hoy te noto exultante. Yo no sé si habrá habido buenas noticias, cosas que son referidas a políticas del campo y todo. Siempre estamos contentos y con ganas de compartir la mesa con ustedes, de disfrutar este espacio y eso. En todas las cosas que hago, Fito, ya a esta altura de la vida, que uno ya está en los 60, es mucho más lindo disfrutar de las cosas, ¿no? Entonces, se disfruta todo, se disfruta el campo, se disfruta la oficina y se disfruta venir a charlar con ustedes. Entonces, quiero decirte que hay un montón de gente que me ha dicho, che, qué bueno lo de Sergio. Está bien. No porque todo el mundo sabe de tu vinculación con el campo y de los roles institucionales que has ocupado, pero indudablemente, digo, acá queda al descubierto tu sabiduría real sobre un tema que es trascendental, ¿o no? Sí, seguro. Además podemos conversar y a tu audiencia que a lo mejor es especialista en otros temas, discutir estos temas también. Pero para nosotros es bueno, cambia un poquito el matiz de la discusión. Cambia la óptica. Cambia la óptica de discusión, pero no deja de ser... Bueno, estamos hablando de un elemento clave para el crecimiento para el desarrollo, y más en unas provincias tan rurales que necesitamos tanto desarrollo, ¿no? Así que bueno, me preguntaba Fito si vengo, que sí, nosotros, igual que lo que hacen ustedes, yo los veo muy contentos, ustedes todos los días, de hacer lo que les gusta, ¿me entendés? Yo disfruto mucho del campo, disfruto de las estaciones, del clima, y bueno, y ustedes disfrutan también de su actividad. Es muy bueno que los argentinos podamos hacer cosas. Pero vos tenés una vocación democrática, institucional, importante. Vos fuiste un buen diputado nacional. Sí, bueno. En un lugar, déjame terminar el concepto vos fuiste un muy buen diputado nacional, es decir, en un lugar donde es difícil tener notoriedad o algún grado de predicamento, vos en las comisiones donde estuviste dejaste tu impronta, en la provincia, en los lugares donde estuviste, dejaste tu impronta y hiciste que las cosas funcionaran. Por eso digo, yo quiero rescatar. Sí, te agradezco mucho. Sí, igual que lo hacen ustedes, con mucho esfuerzo, con ganas. Y con voluntad, hay que ponerle voluntad y toda la sabiduría que uno tenga. Y cuando vos decís democrático, sí, realmente uno a través de su vida laboral y bueno, institucional o pública, va incorporando en su fenotipo, en su genética, la vida más en comunidad, ¿no? Que es lo que se necesita, porque muchas veces hay visiones de diferentes sectores, la producción, el campo, la tecnología, pero son más técnicas, ¿no? Pero cuando uno hace un recorrido más humano, uno ve que además de las profesionales, de las tecnologías, de las empresas, hay ser humano, ¿no? Claro. Y entonces uno y además, crece mucho, la política no tengo ninguna mucho. Duda, pero además, este es un tema que lo hablamos con Fito muchas veces. Nosotros necesitamos una representación que brille. ¿Sí? Lo estoy parafraseando al negro Olivares, que Eduardo dice esto. Necesitamos una representación a nivel nacional que se exponga y que muestre lo que tiene para decir y que San Luis aparezca en la consideración de todos. Hemos perdido mucho de eso. Sí, yo sigo por ahí la legislatura nacional y el Congreso y el Senado y la Cámara de Diputados, y ha perdido calidad, y ha perdido volumen de discusión, y bueno, eso en los ciudadanos, vos sabés que los diputados representan a los ciudadanos de la Argentina. Intelectualidad, ¿no? Se ha perdido. No, pero además digo, formación, mucha formación. Pero además digo, por ejemplo, en esto lo excluyo al Pipi y a Natalia. Es decir, que tienen predicamento en las comisiones y demás, los excluyo, pero después el resto está diluido en un montón de gente que no habla. Es decir, necesitamos, si aspiramos, deberíamos aspirar a tener una mejor representación. En otro momento llegar a ser diputado nacional o senador nacional era... Además, como ciudadano es una oportunidad enorme para trabajar por los demás habitantes de la Argentina, los conciudadanos. Y sin ninguna duda es un ámbito de trabajo muy interesante, ¿no? Porque interactúas permanentemente con los ciudadanos, ¿no?
Entonces, cada temática que uno va a generar una ley o que en comisión trabajás un tema, tenés que salir a la calle e interactuar con los actores de eso. Entonces, es un trabajo. Y la política en general, que hoy está muy degradada, yo digo que ayuda mucho, es una herramienta muy importante que la tenemos que seguir trabajando, ¿no? Así que bueno, vos hoy... sabés que, mira, recién con lo que decía Alberto, esto que se propone y la intelectualidad de cada uno, lo que se menciona en los últimos años en la política, mirá qué cosa contradictoria. Cuando llega algún representante nuestro a ser un senador nacional, un diputado, se habla del destierro político. Es como que te vas a un ostracismo donde tu retorno después se hace muy complicado, muy difícil. Vos llegaste por un protagonismo, por tener un montón de ideas, de proyectos, de cosas que son saludables para la provincia, para el común de la provincia, y fíjate vos que una vez que se asume, esto es en el último tiempo, ¿no? Sí. Es como que se lo degrada. No, te fuiste al ostracismo, fue un premio para que, bueno, ya está, tu carrera política es como que ha terminado ahí. Digo, no sé si lo percibís es una falencia muy grande, porque tanto los ciudadanos o las provincias, porque los senadores representan más los intereses de la provincia, ¿no? Y los diputados representan los intereses de los ciudadanos en las cámaras. Pero por eso es importante, yo si liderar un proyecto, es tener legisladores nacionales que trabajen mucho por la provincia, ¿no? Para que yo los no temas... diría intereses, yo hablaría de derechos. No, por eso te digo, los derechos, los intereses, las obligaciones de los ciudadanos, mucho se legisla, de muchas legislaciones que se hacen. Porque vos sabés que en ese discurso me lo hizo ver alguien, me apoyo en esto, ¿no? Por supuesto. Hemos estado conversando en este último tiempo con el doctor Diego González. Entonces, me hacía notar, fíjate vos cuál es el discurso habitualmente de la política, cuando te habla que va a representar, en vez de representar tus derechos, va y visualiza otra cosa. Voy a representar, ya ni siquiera lo quiero mencionar para que no quede como un tip de esto, pero cualquier otra cosa que son intereses, en definitiva, pero como que se toma como intereses personales. Claro. No el colectivo. Exacto. Entonces, el planteo era, no, van a representar los derechos de todo un pueblo, o sea, de una provincia en este caso. Sí, seguro. Y me la dejó picando el tipo con esa, ¿viste? Era como bastante amplio el tema, pero si lo empezás a pulir un poco, en definitiva es lo que se va produciendo. Está bien. Fíjate que cuando se ven, che, que están negociando, que están arreglando entre políticos y que nada llega para nosotros. Bueno. Muchas veces puede haber acuerdos políticos, pero los trabajes de base... Los debe haber. Y los trabajes de base en el Poder Legislativo se hacen en las comisiones, ¿viste? Siendo eficiente en las comisiones. Vos tenés que ser muy eficiente en las comisiones, usar los cargos que te da la legislatura con especialistas en cada tema. Muchas veces la política usa los cargos para amigos, para parientes, ¿me entendés? Y eso no sirve de nada, porque si vamos a tratar algún tema técnico específico, por supuesto el diputado no conoce todos los temas, necesita asesorarse y debe trabajar. Así que el trabajo en comisiones es muy importante. Y bueno, yo veo, ¿viste?, una disminución en el nivel. Pero bueno, esperemos que las cámaras se renueven, que, pero por supuesto, ¿viste?, cuando hay crisis política también ingresan diferentes sectores que por ahí no están formados, que bueno, que la sociedad los eligió por una cuestión coyuntural de la política, ¿no? Te hago una pregunta, vos que sos un hombre que conoce la tierra, aparte de que sos veterinario, pero sos un hombre de campo y que conoces esto bastante, ¿no? Por tus experiencias. Veía una nota, viste que soy curioso, hincha pelota. Está bien, es muy bueno. Entonces, qué sé yo. Y veía una nota que ha sacado el diario 24 y habla de algo nuevo que se va a producir con este tema de las energías, que nosotros también tenemos que estar visualizando, ver qué podemos generar, qué puede ser productivo para nosotros.
Y en esto... Estás hablando mucho, Fito, te estaba escuchando. El eje del futuro, estoy por decir algo importantísimo, aunque vos no lo creas, Y se hablaba de esto nuevo que se va a dar en energías, y se trata justamente del hidrógeno, el hidrógeno verde. Desconozco qué carajo es esto, pero ya Chile, por ejemplo, lleva un avance en esto, que se trata de las aguas, bueno, de un montón de cosas que yo no sabría explicarlo en definitivas. Pero yo no sé si vos has tomado conocimiento. Sí, bueno, hay un proyecto grande en Río Negro. En Río Negro hay un proyecto grande. Si querés, yo no soy ingeniero, ¿me entendés? Pero si querés, alguna vez tocamos el tema de las energías, la eólica, la de energía verde, porque sería la solar. Como que empezaría a quedar medio de costado con esto nuevo. No, es algo, pero es muy interesante. Hay 2 o 3 proyectos, uno muy grande en Río Negro, creo que sobre el río, básicamente el Río Negro, posterior a la confluencia, y un día le podemos charlar, no hay ningún problema. Podemos charlarlo. Yo no quiero darte datos que no sean precisos. Perfecto. Hablemos de esto, Sergio. Esto está fuera de laburo que trajiste. No sé si ya lo expusiste o no. No arrancamos. Te estamos esperando a vos para... es que él me estaba hablando de otro tema. No, te pregunto respecto... ayer el presidente de los Estados Unidos, Trump, ha generado un caos a nivel mundial, ¿sí? Que tuvo como respuesta de parte de los chinos un arancelamiento del 34% a los productos norteamericanos. Bueno, digamos, ¿cómo nos afecta eso en lo que tiene que ver con nuestra ganadería y nuestra agricultura? Digo, porque ahora estamos en momento de liquidar. Sí. ¿No es cierto? Digo, ¿cómo? Y yo lo que veo es que nos desacomoda totalmente, ¿me entendés? Porque vos tenés unas reglas de juego que las venís implementando desde hace unos años, que son de libre mercado. Además, nosotros siempre fuimos un país que luchamos contra la protección, porque nosotros no somos proteccionistas en nuestro espacio. Hay países que son proteccionistas sobre la agricultura, sobre la ganadería. Entonces, nosotros que no somos proteccionistas, cuando un país libremente genera este aumento de aranceles hacia diferentes países, genera un cambio que, como decimos, ha sido tremendo, porque los otros países, al desacomodar la economía, el comercio internacional, otros países empiezan también, y ya es una cuestión. Y a nosotros, puntualmente hoy, nos ha repercutido que sobre los granos la soja ha bajado, ¿me entendés? La soja tuvo una baja importante en Chicago, que seguramente va a repercutir sobre Rosario y Bahía Blanca en los próximos días. Entonces, justo está en vísperas de cosecha. Claro. Entonces, si tenéis una rentabilidad que venía con un tipo de cambio que yo digo que está atrasado, con una cuestión, ahora te baja el precio internacional de la soja, y bueno... No, además el gobierno contaba con esas divisas, ¿no? Además han hecho análisis, yo estaba leyendo ayer, anoche, un análisis sobre la carne, por ejemplo. Ellos dicen, bueno, Argentina, ¿cómo tengo la relación del mercado de la carne con Argentina? Y cuando es deficitario, ¿me entendés? Es deficitario, pero es deficitario ¿por qué? Porque importan ellos cortes que les hace falta, que les gusta, que el consumidor americano los consume, que los quiere, ¿me entendés? En la mesa. Entonces, dice, está 23.000 millones, no sé, de 23 millones de dólares en contra, ¿me entendés? Y evalúan, y entonces vieron una que dicen, había una cuestión que Argentina prohibía la importación de genética de Estados Unidos. Entonces, ¿me entendés? Importación. Y ellos de traer toros y vacas como genética acá. Y la tecnología ya no es así, no se importa. La Argentina está importando, pero no está importando toros y vacas, está importando semen y embriones. Claro. ¿Me entiendes? Y más que todo, no tanto en la ganadería bovina de carne, porque la ganadería bovina de carne tiene muy buena genética en Argentina, compite con la genética americana, te diría que es mejor que la genética americana. Sí es muy buena la genética americana en leche. Entonces se compran muchos semen y se compran embriones. Entonces ellos dicen, no nos dejan entrar toro y vaca. Es una cosa abstracta, nadie va a entrar toro y vaca, va a entrar semen y lo que se viene haciendo. Entonces son medidas que se han tomado en un escritorio sin consultar a otros países, y ahora que dice Trump, siéntense a negociar todos conmigo. Una cosa tremenda que puede llevar a lo mejor 1 año, 2 años negociar.
¿Viste? Yo la verdad que me sorprenden esas medidas. Hemos hablado, Fito, de eso cuando empezamos el programa, que estamos en el medio de un caos mundial importante. Se puso de cabeza el mundo económicamente. Sí. No, por eso. De cabeza. Claro. Sí, porque él ha cambiado todas las reglas de juego de la primera potencia mundial. Claro. La primera potencia mundial, si fuera un país que fuera más pequeño, no. Todos van a tener que reacomodar o no van a reacomodar a nadie y va a quedar Estados Unidos aislado de todo. No creo. Y él se cree, vos fíjate, ayer las acciones de iPhone, ¿me entendés? De Apple, de iPhone, bueno, de Apple, no sé cuánto disminuyeron, por una pérdida, pero enorme, ¿me entendés? Porque, claro, no va a poder ir a los otros mercados. Si Apple, ¿dónde vende? ¿Me entendés? Vende en el mundo. Vende en Estados Unidos, pero venderá el 10%. El 90% lo vende en el mundo. Cuando no puede entrar a los mercados chinos, los mercados... ¿Me entendés? ¿Qué iba a hacer? ¿Me entendés? Sí, bueno, China le puso un arancel del 34%. 34% a todos, creo, ¿no? A todos los productos. Estados Unidos le pone ese arancel, ellos ponen el mismo. Con la diferencia que ellos tienen una superioridad porque han traspasado todo lo que podía generar China, todo lo que podía generar industrialmente Estados Unidos. Están en aptitud de hacerlo. Pero claro, lo han cuantificado de una manera que de cualquier manera sorprendente. Yo me parece que nosotros nos deja muy mal esto. Porque nosotros tenemos una política. Ayer el presidente va y se plantea delante de Trump, bien Trump, divino. Si nosotros vendemos carne a China, Trump te dice, no, vos vas a tener que ahora va a ser diferente. Claro. Nosotros tenemos un cordón umbilical. Ellos sí se pueden hacer los locos y enojados porque su mayor deuda la tienen con China. Estados Unidos, aquí, al único país que le debe es a China. Y cifras que ni sabemos. Siderales. Entonces es una condición muy loca lo que nos pasa. No, ha desacomodado, es como que agarró la pelota, es el dueño de la pelota del fútbol. Enojé y me voy. La agarró y dijo, bueno, vamos a jugar, pero claro, eso puede desacomodar y yo creo que no sé si tiene tanta formación y tanta estructura para aguantar todo eso. Contanos que nos venía. Sí, perdón, bueno, nos fuimos a la charla. No, pero miren, está buenísimo. Es algo que les va a gustar a ustedes. Yo creo, San Luis, ustedes siempre les he dicho, síganme un poquito así, que es una provincia semiárida y árida, y subhúmeda. Claro. ¿Me entiendes? De un sistema de suelo y ambiente bastante endeble, que debemos cuidar. Pasaron miles de años donde San Luis no tenía ni agricultura ni ganadería. Hace 500 años aparecieron en América las vacas, vinieron, y la presencia del bovino en la pastura natural, bueno, causa muchísimo daño, tanto los ovinos, los caprinos, entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado, que yo lo digo, tenemos que ser una provincia productiva, pero cuidando el medio ambiente. ¿Qué ocurrió? Hace 20 años vino una solución técnica muy importante, que si las personas de hace 100 años hubieran visto eso, hubieran dicho, es fantasía, es ciencia ficción, que fue la siembra directa. Sí. Donde vos, claro. Porque ¿qué hacían los primeros gringos, viste? ¿Me entendés los cosas? Agarraban una reja grande así, daban vuelta el suelo, ¿me entendés? Y después sembraban, entonces cuando daban vuelta el suelo, erosión eólica, hídrica, volaba. Tenían técnicas de sembrar en franjas. Yo cuando era chico se sembraba en franjas. Cuando vino la siembra directa, permitió que la ciencia ficción, que el suelo como esté, con un herbicida y un insecticida vos siembres, entonces no tenés que dar vuelta el suelo, roturar el suelo. Fue una cuestión que a San Luis, por eso cuando ustedes decían el otro día que había venido no sé Bussi, no sé quién, de la Federación Agraria, y había dicho, tan verde que está San Luis. Sí. Es por eso, San Luis cambió mucho con la siembra directa. La agricultura avanzó mucho y se tecnificó. Incorporó la tecnificación, hoy vos tenés fumigaciones con dron, se hacen fumigaciones con dron, ¿me entendés? Que además hay fumigadores que además hacen puntualmente, vos tenés una maleza acá y una maleza ahí, viene el fumigador y solamente en el lugar donde tenés la maleza pone un poco herbicida, no barre todo y no, ¿me entendés? O sea, es más eficiente, todo lo satelital, todos los GPS incorporados. Y la ganadería se quedó. La ganadería se fue quedando, creció en algunas cosas, nutricional, que es donde yo trabajo, algunas cuestiones, creció algo, pero no creció. Y yo creo que ahora yo descubrí, cuando fui a Australia, hace 10 años aproximadamente,
descubrí un sistema que digo, bueno, cuando avance esto va a ser la solución. ¿Qué es para la ganadería? Para que la ganadería conviva con ese medio ambiente, no modifique, porque además hay una cuestión que la ONU tiene una convención internacional de lucha contra la desertificación. Desertificación es un término, para que ustedes lo entiendan, degradación del suelo y del medio ambiente. Claro. Y es muy endeble, es muy permeable que haya desertificación en los ambientes áridos, semiáridos, subhúmedos como San Luis. ¿Cómo se crea eso? Con los cambios climáticos, pero también por la acción del hombre, sobre todo con el pastoreo del ganado bovino, el ovino y el caprino. ¿Qué viene Australia yo y que de a poco se está involucrando en Sudamérica, en América, y yo creo que San Luis como Estado tendría que tomar, es el cerco virtual? ¿Me entendés? Ahí los chicos van a poner un video del cerco virtual, ellos tienen un video en Australia. El cerco virtual, ¿qué significa? Con GPS, con radiofrecuencia, con internet, con toda esa combinación que un ingeniero te la podría explicar mejor. Ahí lo estamos viendo, mirá. Si querés pasar un poquito ahí, porque al principio tiene como una presentación. ¿Qué es un cerco virtual? A partir de ahí. El cerco virtual es, imagínate 100 hectáreas. Sí. 100 hectáreas. El productor agropecuario puede hacer parcelas de 2 hectáreas para pastorear sus vacas, con un cerco virtual desde el software, desde la computadora o del teléfono. ¿Qué consiste el cerco virtual? Las vacas tienen un collar o una caravana, se está avanzando más en lo ideal sería la caravana, en el cual cuando se va a hacer, vos marcás un cerco de 2 hectáreas, cuando el animal se va acercando, si lo avanzás un poquito más, unos 2 minutos o 3, cuando se va acercando al lugar, el animal siente un sonido que lo alerta. Y si llega al lugar de la cerca, mira, fíjate cómo están ubicados todos los animales juntos. Y en la imagen de la izquierda es el GPS que te marca cada coso celeste, cada animal. Claro. ¿Me entendés? Cada animal. Entonces, lo vas cambiando de... vos tenés 100 hectáreas y vas pastoreando, ponerle de 5 hectáreas. Entonces, imagínate que tenés a los días, ¿me entendés? Tenés 20 días para volver a la parcela. Claro. ¿Qué hace eso? Eso cambiaría totalmente el escenario de la ganadería, porque vos podrías pastorear, ahí está en un campo, en un tambo, de pasturas implantadas, que nosotros tenemos todo el este de ese tipo de campo, pero también el pastoreo natural, porque ¿qué hace? El ganadero pastorea extensivamente, y el pastoreo extensivo, ¿qué hace? Primero pisotea todos los lotes y le pierde la cobertura. Chala, alfalfa... No, cuando te hablo es pasto natural. Es pasto natural, sí, el bosque nativo natural. El bosque nativo que tenemos todos sobre el oeste. Y también puede ser pasturas. Entonces, ¿qué hace? Al pisotear el animal, ¿me entendés? Va sometiendo el suelo que quede descubierto. ¿Me entiendes? ¿Y eso qué pierde? Biodiversidad, y se pierde la calidad del cubo. Empezamos en un proceso de desertificación, que ya tenemos muchas zonas. Entonces la ganadería, no solo esta cerco virtual, no solo que aumentaría la carga animal, aumentaría la producción, sino cuidaría el medio ambiente, y sería una solución para los productores de vacas, bovinos, de carne, para los ovinos y para los caprinos también. Porque vos imaginate que... No va en contra de los feedlots de esto, ¿no? No, esto es una etapa previa al feedlot del animal y la terminación. Esto sería cría y recría. Esto se hace con antenas, se emite a la caravana o al collar, el animal cuando se va arrimando al límite del cerco, se le emite un sonido, ¿me entendés? Mirá cómo están ahí todas juntas, se le emite un sonido, ahí ya están en el corral para el ordeño, ¿no? En Australia, estas son vacas lecheras, y cuando toca... El cerco siempre es virtual, imagínate. Sí. Cuando toca, en la caravana le produce una pequeña descarga eléctrica que hace que se vuelva. Entonces después el animal, al día, a los 2 días, aprende que cuando tiene el sonido está en zona de peligro y no quiere la descarga eléctrica. Entonces no va a estar, entonces vos podés ir pastoreando. Mirá vos. ¿Me entendés? Entonces San Luis, yo creo que está en condiciones de hacerlo, porque tiene la Universidad de La Punta, la UNBIME, la Universidad de San Luis, la UPRO, podría tranquilamente, una técnica que
ayudaría muchísimo a la producción y que además ayudaría a San Luis a tener esa cobertura del pastizal, del bosque nativo permanentemente, y se podría utilizar perfectamente y en condiciones como pide, y además hay dinero para esto, porque la Convención Internacional de la Lucha de la ONU, de la lucha de la certificación, tiene fondos para hacer un programa de este tipo, ¿no? Este programa, además, puedes hacer antenas individuales en campos grandes que pueden, y si no, donde haya campos chicos, podés usarlo también con una antena que 15 kilómetros redonda de la antena, sí. Podés usarlo con tu software en tu propio campo, ¿no? Claro, bueno, pero grandes pools, porque imagínate. Grandes pools y no grandes pools también. No, a un pequeño productor, ¿vos sabés lo que significa esto? No, pero por eso lo hago referencia. Hay toda una tecnología de esa característica. No, pero Fito, yo te aclaro, ¿por qué es el tema? Yo creo que si el Estado se pone sobre esto, que además después lo puede cobrar a los grandes productores, cosa, sí, claro. La tecnología tiene que llegar a todo, tiene que llegar a todo la tecnología, porque si no llega a todo no tiene sentido, como decimos, van a tener acceso las grandes empresas y los pequeños. Yo lo que propongo es que la provincia, con la información que hay a nivel nacional, internacional, Nueva Zelanda, Australia, adapte a un sistema, porque acá tenemos programadores, tenemos ingenieros, sí, claro, tenemos infraestructura, tenemos una buena cobertura de internet, una buena cobertura, tenemos una base de esto. Claro. Sería cambiar, pero totalmente, el sistema de la ganadería y involucrar en una ganadería de precisión, porque esa sería una... Vos imaginate que en un campo natural, de pasto natural, para hacer así, sí. De que vos tengas, por ejemplo, en Navia, por ejemplo, de pasto natural, con un pequeño, que podés tener una pastura implantada, que podés un llorón, una digitaria, un buffel, pero ponle que tengas un pasto natural, que además se han degradado, van en un proceso de certificación. ¿Por qué? Porque en los últimos años, como yo le dije, llovió poco y hubo mucha carga. Entonces, San Luis del Oeste va a un proceso de desertificación, que es muy complejo. Es cuando vos ves el suelo descubierto, ves los árboles y abajo ves el suelo descubierto. No es lo normal que era San Luis. San Luis tiene que tener una cobertura, un tapiz abajo. Claro. Entonces, vuelvo que, por ejemplo, para que un ejemplo, un campo de 1000 hectáreas en Navia, de 1000 hectáreas en Navia, puede tener 60 vacas permanentemente con el sistema tradicional, los 50 vacas, y el proceso va a que cada vez tenga menos pastura. Imagínate vos, si vos a esas 1000 hectáreas las podés partir a lo mejor en 20 parcelas de 50 hectáreas, te aseguro que la carga de esas 60 vacas va a pasar a 150 vacas o a 200 vacas, y vas a tener el medio ambiente perfecto. Entonces, así como la siembra directa fue una técnica fantástica para San Luis, yo creo que la utilización del cerco virtual, además, no tiene límite, porque pueden ser lomadas, pueden ser sierras, ¿me entendés? Vos tenés un pastoreo de cabras, por ejemplo, puedes utilizar la sierra, porque vas a poder... Muchachos, los que están escuchando esto, por favor, denle bola, porque es muy interesante. Una política tenemos los elementos. Es una política para a mediano plazo, yo creo que tenemos todos los... Vos te pones a ver la Universidad de la Punta, técnicos, en software, en Nombime, acá hay programadores, todo. Tenemos infraestructura de internet, tenemos empresas metalúrgicas que están desarrolladas para las antenas, tenemos todo. Yo creo que sería una cuestión de vanguardia y que además aumenta la producción y defiende mucho nuestro medio ambiente. Nuestro medio ambiente es fundamental, que el bosque nativo nosotros lo tengamos con cobertura. Que vea esa persona que te dijo a vos, qué verde que está San Luis. Qué lindo que está San Luis, qué verde. ¿Ha habido un impacto en la provincia, o un conocimiento, una estadística de cuánto la soja ha deteriorado, según ustedes, que conocen más, han hecho un deterioro de nuestra tierra? No, mira, yo te diría que no es deterioro. La soja es un cultivo que en San Luis se involucra dentro de un sistema de rotación. ¿Me entendés? En la agricultura, en San Luis se hacen 4 o 5 cultivos: la soja, el maíz, el sorgo, el girasol y el maní. El más polémico de todos es el maní, porque al cosecharlo, como el maní ingresa en la tierra, es subterráneo, tenés que roturar para que salga para arriba para cosecharlo. Entonces le meten una máquina y roturan mucho el suelo,
que es lo que veíamos que en San Luis casi no se está roturando. Pero la soja está en un sistema cuando está bien incluido dentro de un sistema de rotación, no modifica, no produce ningún perjuicio para el... Porque hablan que produce como una desnutrición de la bueno, tierra todos los cultivos que vos implantás, como todo ser vivo, necesita agua y nutrientes. Y los nutrientes los saca del suelo. Entonces, por eso hay que reemplazar, hay que aportar cuando vos sacas los nutrientes. Si sacás fósforo, si sacás calcio, si sacás del suelo, tenés que aportarlo. Por eso, cuando la otra vez hablaban del polo petroquímico de Bahía Blanca, el polo petroquímico para el sector agropecuario de Bahía Blanca es muy importante porque ahí se produce la urea y los complejos nitrogenados, que después son los que van a suplir esa necesidad que hay en el suelo que sacar. Ningún cultivo, ni la alfalfa, ningún te aporta, todos extraen. La agricultura es una actividad, para que vos tengas idea, minera. ¿Viste cómo que vos extraes un mineral? Bueno, extraes nutrientes. Vos tenés que equilibrar el suelo y seguirle brindando los nutrientes para que las generaciones posteriores, a nosotros, nuestros nietos, bisnietos, sigan teniendo la oportunidad del suelo. ¿Me entendés? Por eso hablo de la ganadería. Siempre discusiones vanas, digo, de la misma manera que en su momento la siembra directa generó alguna controversia, es decir, ahora el cerco virtual, es decir, hay que ponerlo, yo supongo, habría que ponerlo en debate y en estudio, pero no tiene, porque vos no podrías hacer en 1000 hectáreas 20 parcelas con alambre, ¿me entendés? Con bollero, y mantenerla es muy difícil y muy caro. Esto sería una tecnología que yo creo que no te mandaría costos. Además que como provincia te produce un enorme beneficio, porque te cuida el medio ambiente y te aumenta la producción. Claro. ¿Me entendés? Lo que y además sí, tenemos los elementos para poder hacerlo. Así que va a quedar en la historia. Acuérdense que en el programa de ustedes comenzamos el debate en San Luis del cerco virtual. Del cerco virtual, ganadero, tanto para ovino, para caprino o para las 3 especies, y las equines también se puede utilizar. Es fantástico, una cuestión, no sé si el video todavía lo sigue pasando, pero después ustedes pueden involucrarse en internet, hay muchísimas cosas de estas, y San Luis tiene la base para hacerlo. Yo me quedé con la alimentación de la tierra con el guano de gallina. Bueno, ese aporta nutrientes con el guano de gallina. ¿Se sigue haciendo o no? Sí, por supuesto. El guano de fertilización. Porque me tocó paliar guano. Pero estamos hablando. Para un poquito. Para paliar guano. ¿Qué querés que haga? Escúchame, estamos hablando del cerco virtual y sáquele con cualquier cosa. Es decir, cortale el micrófono, Matías. Pero me habla de Australia, que está muy bien, pero allá no debe haber, viste, pícaros como acá, que si llega a dejar media vaca caminando, media vaca. ¿Sabés? Te la llevan, pero como... Bueno, ahí vos fijate en cada lugar, tiene cuestiones que al tener un GPS el animal, tiene toda la información del animal. Claro. ¿Me entendés? Si alguien te la lleva, ¿me entendés? Y tiene implantado el GPS, y bueno, puede aparecer en un freezer el GPS, ¿me entendés? Entonces no estamos tan como vos decís. Cuidado dónde puede aparecer. ¿Dónde puede aparecer eso hay que implementarlo. Entonces, toma nota vos de eso, que sos cuatrero y todo ese tipo de negocio. La verdad que espero que le haya gustado una tecnología. Sí, ni hablar. Así como la agricultura creció y se hizo agricultura de precisión, la ganadería tiene que ir a la precisión, tiene que ir al bienestar animal, hay muchas cosas y el medio ambiente tiene que involucrarle. Y esta herramienta es tremenda. Esta herramienta modifica. Vos imaginate, yo te vuelvo a principios del siglo XIX, a mediados, después de nuestras guerras civiles, unitarios y federales, apareció acá a pero mediados, un poquito más, el alambre, ¿me entendés? El alambre. Imagínate que la Argentina era todo campo travieso, todo abierto. Imagínate cuando aparecieron 2 cosas importantes, el molino a viento, el molino para sacar agua a viento, los molinos que vemos que ya están desapareciendo, ahora es la bomba solar y la pantalla. Claro. ¿Me entendés? Cambió totalmente. Apareció el molino y apareció el alambre. Entonces, cuando vos cercabas,
podías hacer si no era vaca salvaje, vaquería, Claro, ¿me entendés? claro. Era cacería. Esto de la cerca virtual le brindaría a que una persona, como te dije, de tener a lo mejor 60 vacas pasa a ser 150, 200 y siga conservando mucho mejor el medio ambiente. ¿No se está haciendo en la Argentina esto? En la Argentina no se está haciendo, hay una empresa en Córdoba privada que está viendo cómo que ha traído tecnología, pero qué mejor de una provincia, qué mejor que una provincia como San Luis, que tiene relación con Australia. Ha ido muchas veces, ha tenido mucha relación con Australia, a traer la tecnología, a adaptarla a San Luis. ¿Con Pocci no hablaste de esto? No hablé nunca con el gobernador, ahora está muy ocupado en su campaña, pero seguramente si escucha este reportaje le va a interesar, y una tecnología que es, como digo, mayor producción. Yo buscaría la forma de implementarlo. Mayor producción para San Luis, muchísimo mayor producción para San Luis, y sobre todo el medio ambiente mantiene el cubierto el suelo, y eso que te da biodiversidad, porque cuando vos no tenés suelo, no tenés perdices, no tenés liebres, no tenés quirquinchos, no tenés zorro. Por eso no, pero cuando vos tenés biodiversidad, tenés todos esos animales, porque si no, imagínate cómo esos animales van a poder reproducirse en un suelo como esto, que no tiene nada, claro, que no tiene protección al sol, al viento, que no tiene. Empiezan a ubicarse todas las especies en los lugares que van quedando, que puedan tener la cobertura o el lugar para poder reproducirse y alimentarse. Alberto, entonces derecho de difusión. Entonces, va a quedar en la historia como yo creo que esto no van a pasar 5 años. 5 años que vamos a tener cercos virtuales en todo. Y lo que yo creo que el Estado provincial, si lo va implementando, puede llegar a esos pequeños y medianos productores que si no, no van a tener acceso. Algunas empresas en San Luis han comprado la tecnología en otro lado porque te la venden importada. Hay una marca que se llama Galloper, que era de todo bolleros eléctricos y todo, que se ha involucrado, compran las cuestiones y lo están instalando en el campo de San Luis. Hay campos que ya están funcionando con algunas cercas virtuales. Entonces, pero qué mejor si el Estado provincial, que claro, además tiene los elementos, hace la tecnología propia, adaptada para San Luis, coloca antenas y ya dado el momento puede cobrarle a algunos productos, buscarle la forma de que no sea un egreso para San Luis y que sea un beneficio. Creo que he traído un tema que es sumamente interesante y que va a funcionar y pronto lo vamos a ver en San Luis. Así que bueno, eso era. Si quieren les doy un poquito los precios que tenemos en... Sí, porque vamos a ver si invertimos con Alberto ahora y el derecho de difusión. Y sin ninguna duda eso ya arrancó acá. Arrancó acá. Bueno, acá, como le decía, la soja bajó un poco en Chicago, en las pizarras después de los anuncios de Trump. Y después el maíz y el trigo se mantienen, el ganado bovino, la invernada en promedio está igual, un poco aumentó el toro y la vaca, aumentó un poquito, son los toros y las vacas de invernada que uno compra para después engordar, o si no, van a los frigoríficos para manufactura, no van al mostrador. Nosotros no comemos ni vaca ni toros. Y después en el mercado de Liniers, que ahora es de Cañuelas, el agroganadero de Cañuelas, ustedes saben que hace 1 año y medio, después de 100 y pico de años, el mercado de Liniers se trasladó a Cañuelas. ¿Sabes quién tiene el campo en Cañuelas? ¿Quién? A ver, ¿quién? Adolfo Cambiaso. No. Adolfo Cambiaso puede ser. Que está en Villa Mercedes, además Adolfo. Adolfo Cambiaso tiene en Villa Mercedes y en Cañuelas. Alberto Samid. Alberto Samid, también está acá. Algún día consultarlo sobre todo qué opina de la... No, ni hablar. Que es un ganadero... La semana que viene, cuando venga, lo ponemos a Alberto acá, a hablar de este tema con vos. Y de la tecnología en la ganadería, ¿no? La tecnología en la ganadería y la tecnología también en la industria frigorífica, ¿no? Porque la industria frigorífica... Los precios de esto no son cuestiones inalcanzables, es algo que un gobierno lo puede gestionar con cierta tranquilidad, este GPS... El cerco virtual. El cerco virtual, no, tranquilamente, inclusive puede desarrollar software propio. Nosotros tenemos capacidad intelectual, no es tan difícil, ¿me entendés? Tenemos elementos como para de alguna manera
tornar esto absolutamente practicable. ¿Sí? Claro, exacto. Por ejemplo, en Australia, esas vacas que veía en los videos tienen un collar, y acá en el monte es más fácil, sería mucho mejor desarrollar una caravana. ¿Qué tiene? La caravana o el collar tiene que tener una batería, porque, ¿me entendés?, para recibir el sonido. Entonces, esas baterías, ¿cómo las están haciendo? Tanto con la caravana como con el collar, con pantallas solares, para que se mantengan durante mucho tiempo. ¿Me entendés? Claro, se mantengan durante mucho tiempo, que no a lo mejor tiene 2, 3 años la caravana puesta, y va teniendo, recibe la información. Y además transmite información, ¿no es cierto? El animal transmite información. No es una fantasía que es realizable, que es una técnica que es realizable, no es una fantasía, quise decir, es una técnica que es realizable, y seguramente en San Luis vamos a tener el intento de hacer algo con esto. Sin ninguna duda, Alberto. Genial. Y bueno, bueno, sí, la industria de la carne también, la exportación se compra carne, no se compra ganado en pie. Entonces, los precios están en 5.200 pesos la carne de exportación, ¿no? Porque se compra la carne para que tenga una eficiencia en el rinde, ¿no? Mira vos. Y bueno, esperemos que... Déjame hablar un poquito de política también, un casito así. ¿Cómo no? La campaña veo que está fría todavía, ¿no? Está fresca, pero bueno, ya se va a poner a partir de semana. Esta es la parte que más le gusta a él. ¿Le gusta el fito o no? También, ¿no? Sí, claro, como no va a gustar. Yo creo que bueno, a partir de Semana Santa va a ser un mes muy importante en la campaña, Sí, a partir donde cada uno va a plasmar su idea. No sé, veo a partir del 11 de abril empieza la campaña formalmente, porque además están habilitados todos los candidatos, Claro, lo sabía exacto. decir. Así que seguramente a partir del 11 de abril vamos a empezar a escuchar cosas que todavía no hemos escuchado, ¿sí? Más allá de los propuestas, análisis más que Claro. esta vez. Yo creo que bueno, cada uno va con su herramienta, los partidos de izquierda y los socialistas o de parte están con su militancia, tienen la herramienta de la militancia, ¿no? Y la están poniendo en marcha con muchas ganas, con mucho esfuerzo. Los libertarios mostraron sus guantes, que les gusta la pelea, porque siguen peleando, ¿no? Sí. El Alberto parece que se quedó en la pandemia, ¿no? Que se quedó ahí, se armó una selección de la pandemia y la puso, y se volvamos a la pandemia, Es verdad. que ahí estaba solo yo y hacía lo que quería, y bueno, ahí está, conforme con eso, y bueno, y... Es cierto, puso como estandarte a 2 personas que tuvieron mucho predicamento en la pandemia, como Silvia y como Sanglá. Sanglá y también me parece que el jefe de policía estaba en la pandemia también, que generaron una cuestión que a mí me afectó mucho, fue muy contraria a lo que uno piensa, a la democracia, a las instituciones. Bueno, yo creo que ellos se quedaron anclados y bueno, puso una selección ahí de la pandemia. Y el gobernador está con sus políticas, poniendo en marcha, bueno, yo de mi punto de vista creo que es la mejor opción, pero eso es una militancia mía, ¿no? Esta mañana Gustavo hacía mención a algo con Alberto que es muy interesante. San Luis tiene una visión de esto, San Luis Capital, con la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad que lleva Villa Mercedes, que es lo hace hasta distintivo esto. Y creo que bueno, el gobierno de la provincia está focalizando mucho en estas políticas que se nutren del diálogo, la confrontación, o sea, aquellos que están en rezago los deja fuera. Villa Mercedes creo que está dando ese puntapié inicial que, bueno, coincidíamos casualmente en esa charla. No sé cómo lo visualizás vos. No, perfecto, me parece perfecto que del interior de una ciudad importante como Villa Mercedes surjan ideas, que surjan respeto, que haya diálogo. Nosotros cuando los mercedinos nos ha ido bien, o el departamento de Pedernera, yo soy más del departamento, es cuando estamos involucrados en el sistema provincial, ¿no? Porque claro. si no estamos involucrados en el crecimiento provincial, bueno, así vamos sumando, y por eso yo digo que es una buena opción. Yo creo que uno de los grandes déficits que ha tenido Alberto, ha tenido enormes aciertos también, fue no haberle dado quizá al departamento Pedernera el predicamento que notoriamente había logrado, o que logró siempre, ¿sí? Digo, en ese sentido fue
un poco sectario, ¿sí? Un poco sectario por una cuestión de formación. Un poco, si lo ves bien, ¿no? Fue sectario, bastante sectario. Bastante sectario, hasta por una cuestión cultural, digamos. Claro. En San Luis la cosa funciona distinto. Primero, es decir, el poder real está en San Luis, porque ahí tenés el Poder Judicial, los tribunales, el Superior Tribunal de Justicia, tenés la legislatura, tenés la Casa de Gobierno, es decir, eso es un elemento que no admite discusión. Allá San Luis también es una ciudad mucho más conservadora, donde las grandes o las familias más importantes tenían mucho predicamento, ¿sí? Sí, claro. ¿Sí? Es decir, las familias de doble apellido sin ninguna duda formaban parte de el gran desarrollo de la ciudad. Bueno, son características diferentes, digo, acá en Villa Mercedes las características son otras. Me parece que Alberto en ese sentido tiene mucho de puntano de sanluiseño, y con Villa Mercedes tuvo una actitud ciertamente mezquina, ¿sí? En muchos aspectos. Pero bueno, digamos, las cosas cambian y hoy creo que se está dando un cambio que es notorio. Sí, yo creo que Alberto, el gobierno de Lula, no se respetó la situación federal de San Luis, ¿no? No se respetó y se le dio San Luis, si bien, como vos decís, es muy importante, Pueyrredón, el departamento, pero tiene muchos departamentos con mucha importancia, claro, ¿no? Lo que es Ayacucho, que es Belgrano, con todo eso del cemento, minerales, lo que históricamente fue el Valle del Collar. El Valle del Collar manejó el poder político y público de San Luis muchos años, ¿no? Y si se ha dejado olvidado, se ha menospreciado. El departamento de Pedernera también es el Dupuy, que ha crecido enormemente. Sí, sí. Entonces, hoy el gobernador, yo creo que Claudio lo está viendo bien, es que tiene que ser una situación federal y tiene que darle lugar a todos los espacios políticos, porque si no caes en el tema de lo que cayó en Alberto, que bueno, al faltarle el respeto a la dirigencia y a las situaciones políticas de toda la provincia, quedó muy solo y bueno, vos fíjate, sigue estando solo porque arma la lista ahora con la selección de la pandemia, ¿me entendés? Porque no tiene llegada a otros sectores. Nadie puede aspirar a ser un líder del Partido Justicialista sin tener relación con ninguno de los sectores ni políticos ni de económicos de la provincia, ¿me entendés? Yo creo que comete un error enorme. En la contracara, por eso yo creo que el gobernador Poggi está haciendo un buen liderazgo, es involucrar a todos los sectores. Ahora, después de involucrar a los sectores, va a haber un proceso muy interesante que va a pasar en el transcurso del año y el año que viene y los próximos 2 años, que él va a tener que realmente ser sincero con esos sectores. Porque una cosa es sentarte en el diálogo y después cumplirle palabra, ¿no? Hay que cumplirle palabra para que el proyecto sea exitoso. Porque viste cómo se comienza esto, en una mesa se plantean, entusiasmo. Se genera entusiasmo, pero después si no hay respeto, como pasaba muchas veces con el Alberto, con Adolfo, agarra el pollo, se lo va a la casa y se lo come solo, ¿me entendés? Es una provincia chica San Luis, que para que esto haya crecimiento, todos los sectores. ¿Por qué se creció tanto en los años 90? Y porque todos los sectores, tanto privados, públicos, estaban involucrados en un mismo proyecto. Claro. Entonces, el gobernador Poggi va a tener que tener la capacidad, que yo creo que la tiene, para involucrar a todos esos sectores y para darle el lugar que le corresponde. Pues no es cuestión de decir, si acompañamos en una elección y pasa la elección, y el Alberto decía, no, esto es todo mío, ahora decido yo qué obras hago, qué hago, cómo lo hago, qué es lo que plantea vos, algunas cosas hizo, pero no continuó el proyecto. Después volví al diálogo cuando había elecciones nuevamente. Y bueno, llegó un momento que la gente dijo, no, pará, el día de la elección no venga más, ¿viste? Claro. No vengas, quédate solo, haz lo que quieres, armó la selección de la pandemia, la presento ahora. Vení antes. Vení antes y tengamos un diálogo responsable con la comunidad privada, con los sectores productivos. Bueno, el Consejo Económico y Social, me parece que es algo que hay que empezar a vindicar nuevamente.
al gobernador le haría muy bien esto. Seguro, seguro, pero con responsabilidad, porque si después ahí se debaten cosas... Sergio, no es tan difícil. El intendente nuestro hizo así muy corto. Hay un plan estratégico que lo está sacando de nuestra ciudad y lo está poniendo en carpeta en consideración a nivel nacional. Che, mira, hay un plan estratégico. Lo que estaba bien, bueno, se sostiene. Lo que estaba mal, bueno, se descarta, se lo ha actualizado, se lo está... Digo, esas son políticas muy importantes. Pero tiene que ser participativo, es decir, como dice Sergio. Bueno, tienen que estar involucrados todos los sectores para que todo el mundo se sienta parte. Vos tenés que lograr, como Estado, municipal o provincial o nacional, hacer que aquellos sectores que a vos te interesan que estén realmente, pero dándoles un rol activo, no solamente para que formen, te hagan de tribuna, sino para que realmente... bueno. Y empezar a caminar de pasitos, cosas que la gente se entusiasme, los empresarios, la comunidad, los trabajadores, ¿me entendés? Las mujeres rurales de San Luis. Además está probado esto, se puede hacer, no es una utopía, nada. No, se hace. Por eso te digo, muchas veces se da... ¿Qué ocurre? ¿Por qué el fracaso, dicen los ciudadanos de la política? Porque muchas veces se convoca en los actos eleccionarios a los diferentes ciudadanos a conversar de proyectos. Y después se pierde el interés, se gana la elección y se pierde el interés. Y ahí es el gran defecto. A partir que gane, empieza la mayor responsabilidad. Porque comienza el trabajo de convocarlo y de a poco... Vos tenés un hecho muy tangible, el boleto gratuito. ¿Qué hizo Poggi ahora? Che, mirá, uno de los déficits está apuntalando sobre la educación. Uno de los problemas es esto. ¿Cómo le garantizamos a nuestros chicos, a nuestro presente y futuro, que puedan cumplir, que puedan ir, que esto implica hasta, le saca peso a la seguridad, ¿viste? Por el tema en que te tenés que trasladar o no? Llevólo de acá. Maxi, ¿cómo es esto? Mirá, nosotros hacemos esto, acompañado inclusive por el propio... Hay que llevarlo. Y el tipo, esas son cosas tangibles. Que tienen un impacto. El boleto de la provincia es muy importante. Pero claro. Como también es muy importante el plan nutricional escolar. También, es muy importante. Y yo creo que eso es una cuestión que se visibilizó por una problemática que la van a solucionar. Ahora creo que han armado una estructura, está Eugenia, que sabe estar con ustedes, Eugenia Gallardo, que es una muy buena persona, es amiga mía, la conozco, una excelente persona, que trabaja muchísimo y va a ordenar toda esa situación, y es muy interesante ese plan nutricional educativo, es muy importante, porque es muy interesante porque llega la proteína a todos los niños de San Luis, llega como corresponde, llega la alimentación, y bueno, sí, lo ideal sería que todos los padres pudieran tener recursos para que se alimenten, pero bueno, mientras tanto, hay veces en pueblos hay falta de recursos. Mientras tanto deberían escuchar a Alberto. Está bien. Hizo una sugerencia espectacular. Dijo por qué él se transformó en vocero en su momento. Y me parece que nada más adecuado que eso, porque el tipo, en ese momento, cuando tenía que estar, cuando lo llamó el gobernador, el ex gobernador... No, pero el Sergio estaba además, ¿eh? Bueno, alguien tenía Sergio que recibir la piña. El Sergio era el ministro del Progreso. Él tenía que recibir la piña. ¿A vos te parece, Sergio? No. El gobernador de la provincia. Yo cuento cuando Alberto. El pecho a esto. Que Alberto cuando el Sergio estaba, él sabe, que Alberto me dijo: necesito un vocero porque tenemos que cambiar el liderazgo tenemos que terminar con el liderazgo de Adolfo porque si no, no vamos a poder gobernar. Porque que te cuente, íbamos a todos lados y todo el mundo te preguntaba por Adolfo, no te preguntaba por Alberto. Entonces Alberto tenía que construir su propio liderazgo, pero para poder construir su propio liderazgo tenía que romper con mucho de las acciones que había desarrollado Adolfo. Para eso se terminó con los pañuelos verdes, ¿te acordás? Con todas esas cosas, las pasantías. Se iban modificando algunas cosas y se iban generando otros planes más adaptados. Pero este plan... pero él me dice a mí, yo te necesito a vos para que te puteen a vos, no a mí. Porque si no me van a putear a mí. Entonces necesito que esas balas te lleguen al pecho a vos. Claro. Es decir, a mí me parece que en este caso
a Poggi le faltaron, o le faltó ministro, no sé quién, que de alguna manera absorbía responsabilidad, que se pudiera al frente del problema y no tuviera que salir él a poner la cara y a exponerse como se puso. Con Eugenia Gallardo ahora ya tiene alguien que... Eugenia es muy trabajador, es un plan nutricional muy importante, hay que valorarlo porque realmente claro. es distributivo, llega a todos lugares, es muy interesante. Veníamos nosotros, yo me acuerdo con Alberto Rodríguez Saco, cuando en esa época fui ministro, tuve una anécdota con él porque bueno, veníamos de la copa de leche, que cuando llegó la copa de leche, bueno, viste, hay corrupción, viste, se había generado, no me acuerdo cómo iba hacia las cooperadoras, no me acuerdo bien, pero bueno, la cuestión es que no me quería firmar, yo le digo, sigamos dando la copa de leche y después vayamos auditando cada sector para no dejar sin copa de leche. Y él, viste cómo era, no quería firmar la copa de leche, no quería, no, hasta que no me traes la solución de... Sigamos de la copa de leche, no se puede interrumpir el alimento para un niño, ¿me entendés? Sigamos dando la copa de leche y después auditemos. Y entonces no podía llegar, ya se me vencía, me quedaba sin copa de leche y no llegaba. Y justo cayó un expediente con una película, ¿me entendés? No sé si se llamaba Chichi Bombón la película, no sé cómo se llamaba la película, entonces sí. Dije, esta es la mía. Y de allá de Gobernación me dice que firme la película. Y yo no firmo la película, yo firmo la película, pero me firmo la copa de leche. ¿Me entendés? Firmó la película y firmó la copa de leche. ¿Me entendés? Es verdad. ¿Me entendés? Eran las primeras películas. Yo me suena Chichi Bombón, pero no sé de quién era la película. ¿Me entendés? Claro, era mucho dinero. Él era ministro del Progreso y dentro del Ministerio del Progreso tenía educación, la copa de leche, tenía la ley de fomento al cine. ¿Me entendés? Eran muchas cosas. Había 4 ministerios nada más, guarda. Claro. Había economía, legal y técnico, el progreso y había otro más que no sé qué. Inclusión y salud. Inclusión y salud, exacto. No, 4 ministerios nada más. Y este tenía educación, infraestructura, el 80%, creo, el 80% del gobierno. Del presupuesto estaba ahí. Y pasaban los días, no podía firmar y ya no tenía fondos para mantener activa la copa de leche. ¿Me entiendes? Y justo cae el expediente urgente, decía en un papel así, firmar la película porque era su pasión el cine, ¿no? Sí. Y por ahí la visión no estaba mal, crear una actividad nueva en San Luis. ¿Viste? Se necesitaba mucho trabajo. Él, como el Alberto, no es laburador. La idea a lo mejor estaba interesante y no la siguió porque eso había que seguirlo. No, claro. Él quería crear un Hollywood de Sudamérica y no estaba mal la idea. Y se tuvo a punto de lograr. Entonces faltó trabajo. ¿Y qué falta? Las cosas solo no salen. Es lo que decimos, el conjunto, el pueblo de San Luis que esté involucrado para decir vamos sobre ese objetivo. Y entonces como quería salir la película, llegó el expediente que tiene que firmar los dos. Fui con los 2 expedientes, yo firmo si firmamos este. Listo, firmamos, sin discusión se firmó la copa de leche y la película, que no sé si se hizo, búsquela en internet por el Chichi Bombón, no sé si estará toda la película. No, yo me acuerdo de toda esa época, porque yo estaba siempre con Alberto, entonces yo, cuando venían los ministros, que venían con una pila así de expediente, pero era así, ¿sí? Bueno, nada, era todo un tema. Cada uno de los expedientes. Era difícil sacar los expedientes porque, bueno, viste, estaba la cuestión de que había pasado, en esa época estamos en el 2003, veníamos de todo el despelote del 2001, había expedientes de pago en el aire que no sabía dónde eran, había que auditar todo, entonces todo se demoraba, pero bueno. Yo te voy a contar una. Nosotros teníamos un problema con el dique Nogolí. El dique Nogolí, ¿te acordás que íbamos, Sergio? Sí. Íbamos permanentemente. Íbamos permanentemente. Es decir, se filtraba. Entonces no se podía inaugurar. Habían hecho mal la obra, la había hecho Gualtieri, ¿te acordás? Bueno. Un empresario de Dualde. Era el dueño de Carolina Cable Color. Era el dueño de Carolina Cable Color, que es uno de los cables de San Luis. Entonces, no sé por qué me dice a mí y a Eduardo Allende, que el Eduardo era secretario legal y técnico, ¿no? Exacto. Y Silvia era la vicesecretaria legal y técnico. La ayudante de Allende, digo. Claro. Entonces me dice, a ustedes dos, al Eduardo y a mí, ustedes
vayan a hablar con Gualtieri, yo necesito inaugurar el dique, y sí, tenía un remanente por cobrar, que insistía, viste, Gualtieri en cobrarlo, y Alberto no se lo pagaba si no le arreglaba primero eso. Bueno, hablamos con Gualtieri, y Gualtieri, pum, arregló. Es decir, el dique está en condiciones de ser inaugurado, dijo. Bueno, entonces... no que iba a durar. No, pará. Entonces, para inaugurar el dique vos lo tenés que inaugurar vacío. Es decir, te tenías que meter ahí abajo y el agua tenía que empezar a salir. Era cinematográfico. Entonces, con Canal 13 hicimos una transmisión de la inauguración del dique. Ese día, el Eduardo Allende y yo fuimos y le pagamos a Gualtieri la diferencia. Cuando llegó el momento, vamos, ¿me entendés? Al dique, estaba todo, pum, pum. Viene Gualtieri y nos dice, no van a poder inaugurar el dique porque se sigue filtrando. Nosotros ya le habíamos pagado lo que Alberto no quería pagar. No. Perdóname, le digo, el dique se inaugura como sea, el agua sale. Y vos después arreglalo. Y lo inauguramos así. No. Sí, fue así. Y después seguramente se ha reparado. No. Y después cuando había que contarle lo que habíamos hecho. Entonces, el Alberto tenía una camioneta Bordeaux, ¿te acordás, Sergio? Sí. Entonces íbamos con el Alberto, pum, y en un determinado, mira Alberto, te tenemos que contar esto. No. Se bajó el auto, empezó a patear las puertas. Claro. Todos mis hijos de mil putas nos puteaba. Porque nosotros le habíamos pagado lo que el otro dijo y hubo que buscar a alguien que lo arreglara. Sí, tuvo muchos defectos. La empresa esa, la verdad que hizo esa obra pésima. Tenía dos problemas, que tenía filtraciones, como vos decís, porque estaba construido muchas veces sobre el muro de la sierra directamente, entonces ahí es donde tenía filtraciones, de que habían dinamitado y había producido. Y después tuvo un problema que, por pícaros, por sinvergüenzas, digamos, hicieron el camino que baja desde Carolina, ¿no? Claro. De Carolina, hicieron de Carolina, baja ese camino, que hicieron, entonces, en vez de, como había que, lo hicieron muy cerca del cauce del agua, del río, entonces muy pegado al río. Y justo tuvieron la mala suerte que cuando habían hecho toda la consolidación de suelo, de tierra, lo habían pavimentado todavía, vino una crecida grande de la una lluvia tormenta. Y llevó toda la tierra al dique y lo embancó totalmente. Claro. Tuvieron que desembancarlo todo y el pero fue terrible todo. Fue una época muy dura porque era, imagínate, había una devaluación, el dólar hoy vale 1.200, imagínate si el dólar mañana se va a 5.000. ¿Me entendés? Entonces los tipos querían cobrar $1 de 5.000 y vos acordate que todo esto que yo te estoy 1.200. contando pasó después de la crisis del 2001 y todas las decisiones. 2001 y 2002. La devaluación de Dual. Eso era en mayo del 2003, cuando había asumido Néstor Kirchner en Buenos Aires, en Argentina, el presidente, y había asumido Alberto. En el 2003 teníamos acarreados, se te presentaban empresarios. ¿Cómo el otro en campaña? Para. Presidente, Sergio, todo. ¿te acordás el día que fuimos a verlo a Néstor Kirchner? ¿Sí? Fue los 4 ministros, estaba María Angélica Torrontegui también, y Kirchner no le daba ni bola al Alberto, ¿te acordás? Hablaba, y Kirchner miraba para un lado, para otro, que decía, papá. Bueno, entonces, nos vamos a independizar, le dice el Alberto. Vino Labaña y le dijo a Sandra Pérez, a ver, para que les quede claro, San Luis no está dentro de la agenda nacional. Chao, a la mierda. Nos fuimos y adiós. Sí, bueno, fue un error de Alberto en ese momento. Todas las provincias en el gobierno de Néstor Kirchner y posterior de Cristina crecieron mucho. Santiago del Estero creció mucho. San Juan lo que creció. Gioja, con esa relación, lo que hizo con San Juan fue tremendo. Y un enojo del Alberto, también unipersonal, no lo consultó con nadie, lo hubiera consultado con la dirigencia, con la provincia, hubiera mantenido un diálogo, por más que ideológicamente San Luis nunca acompañó mucho al kirchnerismo, ¿me entendés? Podríamos haber tenido una muy buena relación. No, pero pará. Mirá, hay una anécdota que te cuento rápido. Yo había llegado a un arreglo, porque San Luis había construido la autopista, ¿entendés? Había construido la autopista. Había gastado más de $100 y pico millones de dólares en la autopista. Entonces yo me senté, acordé con Devido y López de los Bolsos, acordé que
nosotros íbamos a cobrar el peaje y sobre un peaje, por ejemplo, que ahora no sé, vale 1.300 el peaje. 1.200. 1.200, si no te traes 1.200, por ejemplo, te pagaba 2.400, 2 veces más un subsidio la Nación. La Nación. ¿Para qué? Para poder porque recuperar la plata la había puesto la provincia. Se terminaba, creo que en 30 años, se terminaría en el 2033, ¿me entendés? Porque era 2003. Bueno, habíamos acordado, primero debido, a mí me corrió, me acuerdo, me dijo, ese escenario de negocio no existe más en la Argentina, el subsidio no existe más, nada que ver. Me fui y volví como 10 veces hasta que pude acordar con debido, que le hice entender que éramos una provincia, que habíamos puesto enormes esfuerzos en eso, que tenía que pagarnos la obra, porque le iban a hacer todos los argentinos, ¿me entendés? Acordé eso con eso. El Alberto, después de eso, de haber sido, rompió todo el convenio, no lo firmó, y ahora nos quedamos con la recaudación de una parte. Teníamos que haber tenido la recaudación de la provincia durante casi 30 años de 2 veces más. Si era 1.200, ahora te tenías que ir a 3.600, ¿me entendés? O sea, los otros 2.400 por cada auto, estoy hablando de auto, camiones mucho más, ingresaba automáticamente a la provincia a fin de mes. Se sumaban los vehículos, ingresaba. Ese era el acuerdo que teníamos. El Alberto unipersonalmente no quiso hacerlo y bueno, y la provincia, imagínate los recursos que se perdieron. Porque hubiera sido pocos saben de esas cosas. Buena anécdota. Porque poco lo pinta totalmente lo que es el Alberto, ¿me entendés? Lo que era autoritario, unipersonal, sin discusión, por un capricho. Después le intenta, te acordás que le lleva un cuadro a Cristina a los 6, 7 años, pero perdimos oportunidades enormes. Eso los ciudadanos de San Luis habían construido la autopista con sus impuestos. ¿Me entendés? ¿Sabes cuándo se inauguró la autopista? El día del cierre de la campaña presidente del año 2003, que Adolfo era candidato. ¿Cómo me lo voy a olvidar? Eso debe haber sido más o menos en marzo o abril del 2003. Marzo a abril, porque la elección fue en abril. Fue el 17 de abril. Tenés razón. Sí, debe haber sido en marzo, en febrero, marzo debe haber sido la inauguración. Porque Kirchner asumió el 25 de mayo del teníamos, acordate que... Y Alberto también. Y Alberto fue el mismo día, exacto, que asumimos. Y yo me acuerdo perfectamente que, ponerle que asumió el 25 de mayo, los primeros de junio estaba el acuerdo para que firme Kirchner con Rodríguez A, que era el gobernador de ese momento, Alberto Rodríguez A, por la autopista de San Luis. Por el subsidio de la autopista como premio al esfuerzo que había hecho San Luis de armar un corredor de 200 y pico, 270 kilómetros que son, y lo haya construido con fondos propios. Y el Alberto dijo, no quiero plata, rompió, ¿me entendés? Imagínate, ahora tenemos la autopista rota, destruida. Podríamos haber tenido la autopista, haberle hecho inversiones. Era 3 veces. Porque la autopista se pagó con fondos provinciales, Fondos propios, sí, Alberto, fondos propios. Entonces, por eso la necesidad de una persona, el autoritarismo, lleva esas cosas. En abril fueron las elecciones, me dicen, ¿sí? Claro, el 17 de abril fueron, o el 23 de abril. 16. 16 de abril, me parece 17, pero bueno. 16 de abril fueron las elecciones donde Duhalde, que había querido apoyar durante años, estuvo un año insistiéndole a Adolfo para que sea su candidato. Duhalde empieza con Reutemann, después continúa con De la Sota, y después se lo propone a Adolfo durante un año, y vos, Alberto, debe haber sabido. Claro. Y Adolfo, yo creo que por incumbencia de Alberto, juntos, no quisieron a que Duhalde los acompañe. Y bueno, y Duhalde lo va y lo busca al último, que es Kirchner, y Kirchner es presidente. Kirchner fue presidente de casualidad. Había otros tipos que tenían prioridad mucho más antes que él. Sí, todo por lo eso, que acaba de nombrar. Reutemann, que no quiso porque había visto algo malo. En la transición esa que hubo. De la Sota, que no medía nada, medía cero, de la Sota. Y Adolfo, que medía muy bien. El Duhalde me conta, muchas veces lo insistió, que quería hablar con él, no le atendía el teléfono, El último llamado de Duhalde, creo que le hace a la secretaria, a Matilde, y le dice: mira, lo único que necesita es que si está en el 10º piso, Adolfo, yo lo espero en el ascensor, se baja a los 10 pisos conmigo, y cuando llegamos a la salida del edificio tenemos todo arreglado.
¿me entendés? Insistió de todo Duhalde, si no, algún día que vos le debes hacer una nota, porque lo he visto. Sí, claro. Preguntale a Duhalde si no le insistió muchas veces para que Adolfo. No, pero entonces, si lo ha hablado 1000 veces. Mil veces. Y entonces después aparece en el escenario Néstor Kirchner. Adolfo sigue midiendo bien en las elecciones. Y bueno, y por errores propios y de cuestiones. Además, y aparece. Se postergaron las elecciones. Sí, se fueron, pero bueno, pero tenía pergaminos el tipo para salir. No, la construcción de autopistas. No, pero igual no me acuerdo qué porcentaje sacó, pero sacó un porcentaje alto. No, sí. Pero él venía muy bien, hasta faltando 60 días. Venía primero. Venía antes un año muy alto. Después fue bajando, después ya perdió competitividad y faltando, yo te digo, porque participé mucho en esa campaña, participé activamente. Y además, cosas, hubo hitos. Sí. Uno, la presentación de las 100 medidas en el Luna Park. En el Luna Park. Claro. Después otro acto en la sociedad rural, ¿no es cierto? Sí, hubo otro, sí, yo por ahí no tengo... Bueno, no me acuerdo, pero nada... La convocatoria era multitudinaria. Pero él llega y ya los últimos 3 meses ya empieza a disminuir. Y después, ¿qué aparece? Aparece López Murphy, ¿me entendés? Porque en esa elección, en esa elección gana Kirchner. Gana Menem. Gana Menem. Segundo Kirchner. Con el PJ de Buenos Aires le pone los 22 puntos. Tercero, muy cerquita, el López Murphy. Cuarto Carrió y quinto queda el Adolfo. ¿Por qué? Porque muchos votos que iban por el Adolfo en los últimos 30 o 40 días se fueron trasladando a López Murphy. Y entonces López Murphy, casi que es presidente López Murphy. Claro. Por 1 punto, 2 puntos, si lo hubiera superado, porque cualquiera que iba con Menem saca 25 puntos. Cualquiera con Menem perdía las elecciones Menem. O sea, cualquiera le ganaba a Carrió, el Adolfo, Kirchner y López Murphy. Cualquiera de los 4. Menem no tenía un escenario más de 20 puntos, 25 puntos. En el balotaje. En el balotaje. ¿Me entendés? No se los había comido de vuelta el turco. No, pero hizo una elección, él creía que iba a ser. Pero la verdad que bueno, ese es el escenario. Por eso yo digo que la Argentina, la construcción, que lo que voy a decir, no solo Villa Mercedes, San Luis, el Valle del Conlar, Ayacucho, todos tenemos que construir un San Luis distinto, con mucho más diálogo y con mucha participación genuina. Claro. No verso, no parlanchín, ¿viste? Con actitudes responsables. Y que la palabra vuelva a tener en la política valor, ¿viste? Qué lindas épocas, me dice alguien, ¿sí? Lindas épocas. Así que bueno. Fue una época realmente fantástica. Hemos charlado demasiado, promocionemos la cerca virtual. La cerca virtual. La cerca virtual para la ganadería. A la cerca de la provincia. Está bien. Vos querés poner el collar a algún político también, ¿eh? No. También puede ocurrir que en estas elecciones muchos quieren ayudar a otros de otro lado. Siempre pasó eso. Sí. Eso te da hasta la picardía. Pero hay que poner un collar virtual para que no se vaya. ¿Vamos con Marcelo? ¿Lo tenemos? Bueno. Gracias, Sergio. Gracias, chicos. Gracias, buen fin de semana para todos. Gracias por el control. Gracias. Bueno, qué época, ¿no?